Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos y en el día de hoy vamos a hablar sobre la salud cardiovascular y su relación con el ejercicio físico. Para ello hoy contamos con una persona que es cardióloga del Hospital de La Coruña en España y él se llama Guillermo Aldama. Guillermo, muchas gracias por participar hoy con nosotros, con el podcast. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con toda la gente que nos puede estar escuchando. Muy bien, Guillermo, pues si te parece, lo primero con lo que me gustaría comenzar la charla de hoy es sobre definir un poco qué es un infarto, ¿no? Que está en la boca de todos, porque, bueno, desgraciadamente es algo que está ahí en la sociedad. Y me gustaría que nos explicaras eso, qué es un infarto y cuáles son los principales factores de riesgo para sufrir un infarto. Muy bien, pues a ver, es una pregunta muy pertinente y para eso tengo que hacer un poco de historia, un poco de recopilación de cómo es el corazón. Bueno, el corazón es una bomba hidráulica, lo que hace es bombear sangre al resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Y para ello tiene tres arterias que lo nutren, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Pues mira, el corazón tiene una ventaja y es que es una bomba hidráulica muy eficiente. De hecho, el ser humano no ha sabido replicarla. Pero tiene dos desventajas, tiene dos fallos de diseño. El primer fallo de diseño, la irrigación se produce por arterias, ¿de acuerdo? Igual que cualquier otro órgano. Pero a diferencia de otros órganos, cada arteria irriga solo a un territorio. De tal manera que si una arteria se tapa, ese territorio se queda sin oxígeno, sin nutrientes y fallece y muere. Sí. Eso no sería muy relevante si no tuviésemos otro fallo de diseño. Y el otro fallo de diseño es que si una parte del corazón muere, no se regenera. No es como pues, el hígado u otros órganos en los que, a pesar de que una parte del órgano fallezca, ese órgano tiene capacidad de regeneración y entonces se sustituyen esas células por células nuevas. Bueno, pues en el corazón tenemos dos fallos de diseño. Cada arteria irriga un territorio, de tal manera que si esa arteria se tapa, ese territorio deja de funcionar. Y el segundo fallo de diseño es que si ese territorio deja de funcionar y sus células mueren, no se regenera. Vale. Y esos dos fallos de diseño hacen que las enfermedades cardiovasculares y los infartos agudos de miocardio sean tan graves. Un infarto agudo de miocardio es que precisamente, fruto del depósito de colesterol en las arterias del corazón, ¿vale? Una arteria se tapa, el territorio que depende de esa arteria para trabajar, para vivir, sufre, fallece y se muere. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, fruto de esa situación, el paciente puede morir durante el episodio, durante el infarto, ¿vale? O si sobrevive, para el resto de su vida le queda una zona del corazón que ya no va a trabajar nunca. ¿Y eso qué significa? Pues que el resto del corazón tiene que asumir para el resto de la vida de ese paciente ese trabajo que esa zona ya no va a volver a hacer. Entonces, un infarto de miocardio, ¿por qué es grave? Pues es grave porque se tapa una arteria en un órgano que es vital, que no tiene otra arteria para suplirlo y que además, si esa arteria se tapa y esas células se mueren, esas células no van a ser regeneradas y el resto del corazón va a tener que trabajar para suplir la parte del corazón que ya no funcionará. Entiendo. Vale. Y, Guillermo, ¿cuáles son entonces los factores de riesgo los que condicionan que pueda sufrir un infarto de miocardio? Bueno, pues aquí es muy importante dividirlos en dos grandes grupos. Los factores de riesgo que conocemos, que se llaman factores de riesgo que tradicionalmente sabe todo el mundo, como pueden ser la hipertensión, el tabaco, la diabetes, el sedentarismo y la hipercolesterolemia, en las cifras elevadas de colesterol, ¿de acuerdo? Vale. Pero lo que sabemos es que hay otra serie de factores de riesgo que no están bien caracterizados. ¿Por qué? Porque hemos ido controlando todos estos factores de riesgo, el colesterol, el tabaco, la diabetes, cada vez tenemos más cultura, mejores fármacos para controlar los factores de riesgo, la gente se implica más en ese control y aún así hay pacientes que siguen presentando infartos agudos de miocardio. Entonces sabemos que existen otros factores que están emergiendo, como por ejemplo pues, la contaminación ambiental de algunas partículas. Sabemos que el tipo de microbiota que tienen algunos pacientes hace que les predispongan, ¿vale? Algunos patrones genéticos. Bueno, pues existen unos nuevos factores de riesgo que son emergentes y que probablemente en el futuro pues tengamos también que controlar para evitar la progresión de la enfermedad cardiovascular. Pero
Los factores de riesgo cardiovasculares clásicos son la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el colesterol y el sedentarismo. Vale, o sea que por lo que veo es algo multifactorial, que muchas veces a lo mejor pensamos que es solamente una cosa, pero es bastante complejo el asunto. Claro, sí, es multifactorial. Aunque es multifactorial, sí que es cierto que la mayor parte de los factores emergen de una forma de vida. ¿Me explico? Es Vale. decir, ¿qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que la gente que suele hacer, por ejemplo, más ejercicio físico, pues tiende a fumar menos, ser menos sedentaria, tener la presión arterial más baja y el colesterol más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que hemos descubierto es que hay un tronco común, ¿vale?, del cual emergen el resto de factores de riesgo. Vale. Claro. Entonces, aunque la enfermedad cardiovascular, efectivamente, nosotros tratamos cada uno de los factores de riesgo como si fuesen individuales, aunque lo hacemos así, realmente nosotros estamos tratando las ramas del árbol, ¿vale? Sí. Cuando sabemos que quizá lo más interesante sería abordar el tronco. Que es la manera de prevenirlo, ¿no? Todo lo que viene después. Exactamente, que es la forma de prevenir todo lo que viene después. Y esto es un aspecto muy interesante, porque fíjate, en España, nosotros sabemos que la prevención evita 6 de cada 10 muertes cardiovasculares. O sea, nosotros con el tratamiento solo evitamos 4. ¿Vale? La prevención evita 6 de cada 10 muertes cardiovasculares. Bueno, en España, en prevención, de cada 100 euros que se dedican a sanidad, a prevención solo se dedican 2 euros. 98 euros se dedican al tratamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Claro, lo que significa es que, a pesar de que nosotros sabemos que la prevención es la forma más eficiente, la forma más sólida de evitar enfermedades cardiovasculares, dedicamos una ínfima parte de los recursos a prevención cardiovascular. Prevención, vale. Vamos a hablar más adelante en la relación que tiene esta salud cardiovascular con el ejercicio, Guillermo. Ahora también me gustaría, pues para la gente que nos está escuchando, que nos dijeras cómo puede una persona saber que está sufriendo un infarto y en caso de sufrirlo, pues cuál sería el protocolo de actuación, qué es lo que debería de hacer. Bueno, pues los síntomas de un infarto agudo de miocardio clásicos son la aparición de un dolor en el pecho. Habitualmente, a pesar de que las personas creemos que el corazón está en el lado izquierdo, realmente el corazón tiene el tamaño de tu puño cerrado, ¿vale? Y está en el centro del pecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues los síntomas de un infarto son un dolor como una opresión en el centro del pecho, ¿vale? Que aparece de forma súbita generalmente. Esa opresión, es decir, la sensación es un peso encima del pecho, y esa opresión a veces se irradia hacia la zona de la mandíbula o hacia la zona de la flexura del brazo izquierdo, ¿vale? Es un dolor constante, que además a veces se acompaña con sensación de sudoración o incluso con sensación de náuseas, pero lo más característico es el dolor. Un dolor que es un dolor opresivo, es decir, una sensación de opresión en el centro del pecho con irradiación hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Ese es el síntoma típico. Claro, si alguien lo presenta, bueno, pues esto debería consultarlo lo antes posible. Y aquí me gustaría hacer un inciso, y es, en nuestra recomendación, aquí en Galicia existe un programa de atención rápida que fue pionero en Europa y en España al infarto agudo de miocardio. Si alguien presenta una sintomatología así, no se tiene que mover del sitio. Vale, es mejor llamar... Exactamente. La forma más rápida de que todo se coordine es llamar al 061, porque el 061 sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Muy bien. Entonces, si alguien presenta esta sintomatología, lo que tiene que hacer es no moverse del sitio y llamar al 061. Perfecto. Genial, pues me ha parecido muy bien todos tus consejos, Guillermo, en lo que respecta a esto, lo que es sufrir un infarto. Tú antes hablaste de que, claro, que el corazón está irrigado por 3 arterias, que en cuanto una de ellas se tapona, pues que empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, es cierto que también a mí, a nivel, en mi entorno, ¿no?, que estoy trabajando en un gimnasio, hay veces que, corrígeme si me equivoco, pero parece que la persona puede presentar una analítica con unos parámetros buenos, ¿no?, de salud, que puede incluso tener buena la tensión arterial, el colesterol controlado, un electrocardiograma bien hecho, y sin embargo puede ser que a la vez tenga arteriosclerosis, que si no me equivoco es la obstrucción de una de las arterias. Entonces, ¿cómo se puede reconocer
o prevenir una arteriosclerosis? Porque eso puede saltar de repente, pero ¿cómo puedes evitarlo con anterioridad? Bueno, pues esto es muy interesante. A ver, nosotros lo que sabemos es que la salud en general y la cardiovascular en particular descansa sobre 3 pilares en un paciente en una persona que está sana. Y una persona que está enferma necesitaría un cuarto pilar más. Es decir, esto es como si fuese una silla, ¿de acuerdo? O un taburete, ¿vale? Entonces, la salud de una persona descansa en 3 patas, ¿vale? Y si esa persona está enferma, ya está enferma, necesitaría una cuarta pata, ¿vale? Entonces, ¿qué 3 patas son esenciales para, para la prevención cardiovascular en particular y la prevención de enfermedades como el cáncer, de enfermedades cerebrovasculares en general? Pues las 3 patas son evitar los tóxicos, y tóxicos es tabaco, alcohol, drogas, ¿vale? Hacer una dieta saludable, y esto es un aspecto muy importante. Y la tercera pata es el ejercicio físico. Me gustaría hacer un inciso en las dietas saludables. Hoy en día existe muchísimo ruido acerca de cuáles son un montón de dietas que son particularmente útiles o que son mejores o que han demostrado que te permiten un control del peso, bajar de peso. Bueno, nosotros desde el punto de vista científico, los anglosajones están muy interesados en el patrón dietético, porque concretamente en Estados Unidos lo que han visto es que el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y el gasto sanitario que esto supone va a hacer que sea insostenible para la mayor parte de los estados de Norteamérica. Entonces están muy interesados en importar patrones dietéticos que sean cardiosaludables. Bueno, pues hay un patrón dietético que es el único patrón dietético que ha demostrado beneficio cardiovascular y beneficio global en mortalidad, en tanto en cantidad como en calidad de vida. Y ese patrón dietético es la dieta mediterránea, concretamente la dieta pesco-mediterránea, es decir, un patrón dietético mediterráneo en el que la mayor fuente de proteínas y grasas saludables provengan del pescado. Fíjate, cuando se compara este patrón dietético, la dieta pesco-mediterránea, con patrones dietéticos tan saludables como dietas veganas, lacto-ovo-vegetarianas, semi-veganas, veganas estrictas, bueno, pues cuando los comparas, la única dieta que ha demostrado mejorar la salud cardiovascular y mejorar la salud global es la dieta pesco-mediterránea. Es decir, la dieta pesco-mediterránea es mejor que cualquier otro patrón dietético que conozcamos. Esto es muy interesante para nosotros a la hora de recomendar qué patrón dietético debe seguir una persona, esté enferma o sana. Entonces, recopilando, ¿usted quiere prevenir aterosclerosis? Vale, pues tiene que pensar en las 3 patas de un banco. Y hay que hacer las 3 para que el banco se sostenga. Tóxicos, dieta pesco-mediterránea, si usted puede, y ejercicio físico. Vale. La cuarta pata, si una persona es un paciente, en vez de alguien sano, sería la medicación. Ajá. Está bien. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Digamos, el estilo de vida que hay que llevar para intentar tener una buena salud, ya no solo cardiovascular, sino a todos los niveles. Y ahora me gustaría entrar ya en lo que es el tema del ejercicio físico, que has dejado muy claro, creo yo, que el ejercicio físico es una de esas patas que hay que intentar sostener para tener buena salud cardiovascular y que es algo que no se debe de prescindir de él, ¿no? Entonces, bueno, cuando una persona va a realizar ejercicio físico, estoy pensando en una persona que es sedentaria, que nunca antes ha empezado y que, bueno, pues quiere empezar ahora a iniciarse en el ejercicio físico. Guillermo, me gustaría preguntarte si crees que sería recomendable realizar una prueba de esfuerzo antes de comenzar a realizar ese ejercicio o realizar anualmente algún tipo de control, sea un electrocardiograma o lo que sea, para evitar problemas o posibles problemas que pueda tener esa persona a la hora de ejercitarse. Bueno, sobre esto existen bastantes lagunas porque científicamente no tenemos demostrado, es decir, no hemos cogido a 2 grupos de personas sedentarias, ¿vale? Y habitualmente en los ensayos clínicos nosotros hacemos, bueno, pues cogemos a un grupo de personas que son todas iguales y al azar las asignamos a 2 intervenciones. Por ejemplo, pues podríamos coger a un grupo de personas sedentarias y les asignamos a hacer una prueba de esfuerzo antes de empezar a hacer ejercicio físico y a otras a hacer ejercicio físico sin prueba de esfuerzo, ¿vale? Y ver si existe algún problema en alguno de los 2 grupos. Bueno, pues esta información no la tenemos. Entonces, de forma general, lo que se dice es, bueno, si una persona ha sido sedentaria durante toda su vida, pues a veces, bueno, es recomendable hacer, si se va a poner a hacer ejercicio físico de cierta entidad, hacer una prueba de esfuerzo.
Yo lo que pienso es que esto es así, sí, pues uno se plantea hacer pues una media maratón, se va a poner a entrenar, pero si tú lo que quieres es decir, bueno, yo soy sedentario y quiero iniciar mi actividad física, no es necesario, ¿vale? Vale. No es necesario. Entonces, si uno es sedentario y dice, bueno, yo quiero cambiar de forma de vida, y para esto es muy importante decir, bueno, pues tengo que cambiar primero en mi cabeza, pues uno puede ponerse en manos de un profesional, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, pues mire, yo quiero empezar poco a poco, de forma paulatina, a incorporar el ejercicio físico en mi rutina diaria. Y para esto no es necesario hacer no sería necesario hacer una prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? Y otro aspecto muy importante, las revisiones anuales. Bueno, no está mal hacer una revisión anual para ver cómo tienes los niveles de colesterol y otros patrones, para hacerte un hemograma y tal. Hacerte una prueba de esfuerzo anualmente sirve para algo. Bueno, pues lo que sabemos es que pues no sirve para mucho. No sirve para mucho. Para que te hagas una idea, fíjate. Nosotros podemos hacer un cateterismo, o sea, a una persona un día, ¿vale? Y tener las arterias del corazón normales, ¿vale? Y el día siguiente esa persona está muerta de un infarto agudo de miocardio. Porque los infartos es que una placa de colesterol que están por debajo, las arterias llevan un recubrimiento, ¿vale? Para evitar que se formen trombos, ¿de acuerdo? Ese recubrimiento, que llamamos endotelio, lo que hace es que el flujo de la sangre sea homogéneo, sea laminar, sea perfecto y no se generen trombos dentro de las arterias. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Las placas de colesterol crecen debajo de ese recubrimiento, ¿de acuerdo? Y cuando crecen mucho, lo rompen. Y el trombo se forma en minutos. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Esto es la muerte súbita, Guillermo. Y esto es un infarto agudo de miocardio y algunos de estos infartos agudos de miocardio terminan en muerte súbita. Por eso es tan grave la enfermedad cardiovascular, porque en ocasiones la primera noticia que tienes de que estás enfermo del corazón es que te mueres del corazón. Ya. ¿Me explico? Entonces, tú puedes hacer hoy una prueba de esfuerzo, ser completamente normal, ¿de acuerdo? Y pues dentro de 3 meses, porque, bueno, la placa de colesterol te ha crecido, porque se ha vuelto más vulnerable, se rompe esa placa de colesterol, se rompe el recubrimiento el endotelio, que hace que no se formen trombos, el colesterol protruye, invade toda la arteria y se forma un coágulo y tapa la arteria. Y te mueres en 2 minutos. Esto es inevitable, ¿no? ¿Esto es genético o se puede prevenir? No. Esto, claro, si tú resulta que tus niveles de colesterol, fíjate, la gente habla del colesterol bueno y el colesterol malo. No existe el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Vale? El colesterol es una grasa y todo el mundo que haya intentado diluir grasa en agua ve que no lo consigue. Pues la sangre es agua. Entonces nosotros no podemos transportar por la sangre grasa. ¿Qué es lo que hacemos? El cuerpo lo que hace es montarla en camiones. ¿Vale? Esos camiones son las lipoproteínas, que son el LDL y el HDL, lo que llamamos colesterol malo, LDL, y colesterol bueno, HDL. ¿Qué son? Son camiones, son transportadores. Vale, ¿qué pasa? Que tenemos transportadores que lo que hacen es transportar el colesterol del hígado a las arterias y camiones que lo que hacen es recoger el exceso de colesterol. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes muchos camiones que lo que hacen es llevar el colesterol fuera del hígado, el colesterol, y no tienes suficientes camiones que lo recojan, el excedente de colesterol, todo ese excedente de colesterol se deposita en todas tus arterias, incluidas las del corazón. Por eso, cuando alguien tiene muchos camiones LDL, cuando tiene mucho LDL elevado, decimos, tiene muchos camiones depositando colesterol por ahí. Y cuando tiene HDLs bajos, dice, tiene pocos camiones este paciente recogiendo colesterol. Ya. Ese desequilibrio de camiones es lo que favorece que ocurra esto que te acabo de contar. Por ejemplo, sabemos que solo por fumar, los fumadores típicamente tienen muchos camiones que transportan colesterol a las arterias y pocos que lo recogen. A los pocos meses de dejar de fumar, esos camiones, el equilibrio de esos camiones se nivela. Claro, ya entiendo. Entonces, ese es un concepto muy importante. Decir, mira, ¿esto es inevitable? No, claro que no es inevitable, se puede evitar. Yo dejo de fumar, ya sé que voy a conseguir un equilibrio entre camiones, ya sé que voy a obtener más camiones que recojan colesterol. Por ejemplo, si tú quieres subir el colesterol bueno, es decir, aumentar la cantidad de camiones que recogen colesterol, sabemos que la mejor medida, ejercicio físico. Póngase usted a hacer ejercicio físico. De repente el hígado empieza a fabricar camiones que recogen colesterol. Sin embargo, Guillermo, estoy totalmente en la onda que estás contando, pero muchas veces, a lo mejor, el típico comentario de bar cuando sucede una
en un deportista de élite, ¿no? Que está haciendo ejercicio, habría que ver en profundidad cómo está esa persona rodeada, con qué medios, etcétera, ¿no? Pero cuando ocurre una muerte súbita o un susto como el que pasó hace poco un futbolista, creo que fue Eriksen en un mundial de fútbol, la gente suele decir, es que, ¿ves? Es que el deporte no es tan bueno. Yo muchas veces suelo diferenciar el ejercicio físico del deporte. Creo que el deporte rendimiento no es lo mismo que el ejercicio físico. Creo que incluso a veces no es saludable porque no hay una relación carga-descanso adecuada y muchas veces se aceleran los procesos de recuperación, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando una persona de élite tiene un susto, pues la sociedad suele decir, jolín, ¿y cómo es posible que esta persona, o Iker Casillas, ¿no? Que tuvo que retirarse, cómo es posible que una persona deportista le pase esto? Bueno, aquí hay que introducir dos matices. Primero, a ver, la muerte súbita es pues, lo que vemos en los partidos de fútbol, ¿vale? Que es lo más mediático. Y Sí. concretamente en España, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Coruña, pero en España, pues aproximadamente unas 30.000 personas mueren de forma súbita. Una muerte súbita es lo que ves en el fútbol, que de repente una persona que está aparentemente sana, que nunca había tenido una manifestación de enfermedad, se desploma en el suelo y se muere. Vale. Aquí hay que hacer una diferencia. ¿Cuál es la causa fundamental de muerte súbita? Por debajo de 35 años, un problema congénito con el que has nacido en el corazón y que no ha podido ser identificado. Por encima de 35 años, un infarto agudo de miocardio. Así que si de repente Eriksen se desploma, lo que hay que pensar es que él tiene un problema con el que ha nacido y que no ha sido identificado. Si se desploma un hombre de 52 años en la calle, lo que hay que pensar es que está sufriendo un infarto agudo de miocardio. ¿Vale? Ese es el primer concepto. Vale. Segundo aspecto, efectivamente, beneficios del deporte. Bueno, aquí hay que diferenciar tres aspectos. No es lo mismo actividad física que ejercicio físico que deporte profesional. ¿Vale? Actividad física es que no eres sedentario, te mueves, por ejemplo, en tu trabajo. Eso no es ejercicio físico. Eso no ha demostrado que prevenga la enfermedad cardiovascular ni la mortalidad. ¿Vale? Ejercicio físico es aquella actividad que tú haces en la que tú desarrollas un ejercicio que no te permite, por ejemplo, nosotros pasear es una actividad física que se convierte en ejercicio físico cuando tú no eres capaz de hablar mientras paseas, por ejemplo. Es decir, si tú llegas a un determinado nivel de frecuencia cardíaca y de exigencia cardiovascular, esa actividad física se convierte en ejercicio físico. Y luego, es verdad que hay algún tipo de ejercicio físico que llega a ser nocivo. Por ejemplo, el deporte profesional. ¿Para qué es nocivo? Pues para las articulaciones, por ejemplo. Pues todos los jugadores de balonmano tienen los hombros pues destrozados. Los jugadores de fútbol, las rodillas y los tobillos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros sabemos que efectivamente, o los ciclistas, es decir, hay actividades deportivas, ¿vale? Que son de tanto nivel que lo que hacen es que la reserva funcional de las articulaciones, del sistema osteomuscular, pues te lo comas antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo saludable? Pues como siempre el término medio, el ejercicio físico. Exacto. ¿Vale? Entonces, me ha encantado esta diferencia que has hecho, Guillermo, porque me he sentido súper identificado y supongo que muchos compañeros de profesión también les habrá pasado que muchas veces cuando empieza una persona en el gimnasio y le hacemos la típica pregunta de, bueno, ¿y usted realiza ejercicio físico? Y te dice, sí, caminar. O alguno le dice, ¿y practicas deporte? Sí, caminar. Claro, caminar es lo que acabas de decir tú, depende de cómo, ¿no? Pero en principio no se considera ejercicio físico y me ha gustado mucho que lo hayas dejado claro. De hecho, me gustaría también, al hilo de lo que estabas comentando, preguntarte sobre las recomendaciones que están en boca de todos también, que son los pasos diarios, ¿no? Que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que en un primer momento recomendaban 10.000, ahora parece que bajan un poco a 7.000. Me gustaría preguntarte sobre esta recomendación, Guillermo, si realmente es suficiente con caminar un mínimo de pasos al día para tener unos buenos marcadores saludables. A ver, esto es como todo. Quiero decir, el problema que tiene la OMS es que cuando tú te pones una meta muy ambiciosa, pues no la consigues. Entonces, ¿qué es lo primero que quieres conseguir? Pues que la gente no sea sedentaria. Ya sabes, el primer paso no te hace llegar a donde estás, pero, o sea, no te hace llegar a tu meta, pero te quita de donde estás. Entonces, la OMS lo que vio es que uno de los problemas fundamentales sobre todo del mundo occidental es el sedentarismo. Entonces, ¿cómo promueves la desaparición del sedentarismo? Pues porque la gente se ponga a caminar, ¿vale? Efectivamente, caminar no es un ejercicio físico, pero es mucho mejor que estar sedentario. Mira, acaba de ser publicado un estudio muy interesante
que es un estudio de la corte de Framingham. Framingham es un pueblecito de Estados Unidos al que le debemos mucho. Es un pueblecito que en 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, lo tomaron para ver exactamente por qué los norteamericanos eran la gente del mundo que más moría de enfermedad del corazón. O sea, Truman, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que descubre es que los norteamericanos, la mayor mortalidad que tienen es de enfermedades cardiovasculares. Y además tienen la mayor mortalidad cardiovascular de todo el mundo. Y entonces no se sabía cuáles eran los factores de riesgo que hacían que alguien se muriera del corazón. Entonces cogen a un pueblo, que es Framingham, y analizan todos los datos de la gente de ese pueblo. Y ya llevan analizando 4 generaciones de Framingham. Gracias a Framingham sabemos que el tabaco hace que mueras del corazón. Alguien puede ver anuncios de 1950 diciendo que el tabaco era inocuo. Sí. Bueno, pues gracias a Framingham sabemos que el fumar hace que te mueras del corazón, aparte de que te mueras de cáncer. Que la hipertensión hace que te mueras del corazón, que la diabetes hace que te mueras del corazón. Es decir, los factores de riesgo cardiovascular que conocemos se lo debemos a Framingham. Bueno, pues también hay datos de ejercicio físico. ¿Vale? Entonces, en Framingham, en la corte de Framingham, lo que vieron es pues, que había gente que hacía ejercicio físico, es decir, una actividad física que se denomina de moderada a alta. ¿Vale? Había gente que era sedentaria y había otra gente que lo que hacía era pasear, es decir, actividad física. Bien, pues para que tengas una idea, 17 minutos de ejercicio físico, ¿vale? Equivalen a 4.000 pasos al día y neutralizan 4 horas de sedentarismo, de estar sentado. 17 minutos. Sí, sí. Claro, entonces, tú lo que puedes decir es, vale, mire, vamos a ver, usted, a ver, haga lo posible por no estar sedentario. Vamos a hacer lo posible por no estar sedentario. ¿Qué es mejor aún que no estar sedentario? Hacer ejercicio físico. Claro. Y además el ejercicio físico de moderado a alto, ya nosotros en cardiología ya sabemos que el mejor ejercicio físico no es pasear rápido. Los mejores ejercicios físicos son de fuerza-resistencia, es decir, que usted consiga aumentar la masa muscular. Un concepto muy interesante es que el incremento de la masa muscular no solo hace que tú seas capaz de controlar mejor tu peso, porque para nosotros, para que te hagas una idea, el peso y el índice de masa corporal no son buenos indicadores de riesgo cardiovascular. Es decir, si usted quiere saber su riesgo cardiovascular, coja una cinta métrica y mídese el abdomen a nivel del ombligo. Si es varón y tiene más de 100 centímetros, eso es muerte cardiovascular. Si es mujer y tiene más de 90 centímetros, redondeando, eso es muerte cardiovascular. O sea, usted disminuya el perímetro abdominal. Porque lo que hemos visto es que la gente que se nos pone a hacer ejercicio físico aumenta de peso. Y eso no significa... También, sí. Y eso no significa... Porque claro, el músculo, por la misma unidad de volumen, el músculo pesa más. Entonces, mensaje, haga ejercicio físico, si puede. Mucho mejor que solo pasear o mucho mejor que estar sentado. Segundo, ¿qué ejercicio físico sería el ideal? Si usted puede, ejercicio de fuerza y resistencia. Que yo sea capaz de coger masa muscular en los hombros, en los brazos, en las piernas. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho más impacto sobre mi salud, pero no solo la cardiovascular, la salud frente a cerebrovascular, la salud frente al cáncer. En España ahora las 3 Cs que matan son corazón, cáncer y cerebro. Bueno, pues el ejercicio físico incide sobre la mortalidad de las 3 Cs. Pues esto, vamos a ver, ahora acabas de dejar muchos mensajes en muy poco tiempo. Vamos a pararnos un segundo en uno, que es que acabas de hablar del peso corporal, ¿no? Y mucha gente en el gimnasio precisamente acude para bajar de peso y están muy atados a ese pensamiento de que me voy a pesar por la mañana y esa cifra es la que me va a determinar si estoy sano o no. Y tú lo has dejado muy claro, que probablemente incluso cuando una persona empieza a hacer ejercicio para bajar peso, puede ser que suba de peso, porque está trabajando a nivel muscular y todos sabemos también que eso va a influir, ¿no? Luego también hay otra fórmula que está muy extendida, que es el índice de masa corporal, que también creo que viene al pelo a lo que estamos hablando, que divide el peso entre la talla al cuadrado. Y lo que tú has dicho es tal cual, es decir, que esa fórmula va a determinar si tiene sobrepeso o no, pero no tiene en cuenta el porcentaje de peso muscular, o sea, el peso magro y el peso graso, con lo cual tampoco es muy útil. Sin embargo, lo has dado en el clavo porque simplemente con una cinta métrica es muy fácil de saber si estás en unos parámetros saludables o no, ¿no? Y hay un índice que es el de cintura-cadera, midiéndote la cintura, midiéndote la cadera,
que hay unas tablas referenciales en donde te ubica un poco, ¿no? A nivel de parámetros saludables. Y por otro lado, has hablado de algo que me ha sorprendido porque, bueno, las indicaciones que se suelen dar para problemas de corazón son todas hablando de ejercicio cardiovascular. Es decir, que una persona enferma de corazón tiene que hacer únicamente ejercicio cardiovascular, como puede ser sentarse en una bicicleta, una elíptica, caminar rápido, pero nadie habla del trabajo de fuerza, que esto lo voy a hablar, vamos a enfocarlo más adelante, pero incluso tienen como recelo o miedo a realizar ejercicios con cargas, porque puedan tener algún otro episodio de infarto por ese sobreesfuerzo o lo que sea. Entonces, quiero que recalques esto, Guillermo, porque creo que es muy potente el mensaje que puedes lanzar desde aquí, que es la recomendación que acabas de dar de que el ejercicio indicado para este tipo de personas, y no solo enfermos del corazón, sino cualquier tipo de personas, de que el trabajo de fuerza-resistencia es el indicado, porque hay evidencia sobre esto. Sí, a ver, nosotros esto lo hemos aprendido recientemente, vale, quiero decir, yo personalmente, bueno, pues cualquier persona que hace ejercicio físico se da cuenta de que buena parte de las lesiones musculares que uno tiene, de los dolores que tiene, es por falta de masa muscular, fundamentalmente, pues a nivel del core, que es la zona lumbar y abdominal, y a nivel de la cintura escapular, es decir, de lo que son los brazos y los hombros, porque son zonas que no trabajamos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos aprendido es que con pacientes que ya han tenido un infarto, los programas de rehabilitación con ejercicio físico que mejores resultados dan son los programas de fuerza-resistencia, ¿vale? Entonces, la fuerza es con carga. Para conseguir que los pacientes, porque muchos de estos pacientes que tienen poca fuerza en el corazón, están sometidos a lo que se llama sarcopenia, es decir, van perdiendo masa muscular. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo? Con ejercicios físicos de fuerza-resistencia. Entonces, levantamiento de cargas, para trabajar todos los grupos musculares. El tren superior, el tren inferior, el core, es decir, el abdomen, los lumbares. Entonces, y existe evidencia científica de que esto es mejor que los trabajos sobre resistencia nada más. Y un aspecto importante. Cuando hablamos de pues ejercicios cardiovasculares, pues como correr, caminar en una cinta, hacer bicicleta. Bien, nosotros también hemos aprendido otra cosa muy importante. Y es que el mejor entrenamiento aeróbico, incluso para los pacientes que ya han tenido un infarto agudo de miocardio, que tienen problemas, enfermedades cardiovasculares, es lo que se llama entrenamientos interválicos, es decir, los HIIT, High Intensity Interval Training, entrenamientos en los que tú tienes un periodo de alta intensidad. ¿Y a qué se denomina alta intensidad? Pues que tú jadees, ¿vale? Que te pases 30 segundos, lo que tú puedas, 30 segundos, 40 minutos, en lo que se llama débito de oxígeno, es decir, estás en umbral anaeróbico, tú estás jadeando, te falta el aire, y luego un periodo de descanso, hasta que recuperes. Y luego otra vez así, ¿vale? Entonces, este entrenamiento interválico no requiere tanto tiempo y obtiene resultados mucho mejores que estar constantemente a una frecuencia constante y a un nivel de entrenamiento constante. Es mucho mejor para el corazón, para el sistema cardiovascular, junto con los ejercicios de fuerza. Entonces, estamos cambiando completamente todo el concepto que teníamos. Sí. Los entrenamientos de resistencia ya no los hacemos a carga constante. Lo que nosotros aconsejamos ahora a los pacientes es, usted si puede haga un entrenamiento interválico, incluso aunque camine, se pone a caminar, pues diga, mira, yo voy a caminar hasta que durante 30 o 40 segundos a un nivel altísimo, que me genere un jadeo, ¿de acuerdo? Luego voy a disminuir, ¿vale? Hasta que yo me encuentre confortable otra vez y luego voy a repetirlo, ¿vale? Hágalo 10 veces y luego haga la actividad que quiera. Pero con eso sería suficiente. Y por supuesto, a este entrenamiento aeróbico hay que añadirle entrenamiento de fuerza. Usted tiene que... y además adaptamos los entrenamientos de fuerza pues a los pacientes. No es lo mismo un hombre de 75 años pues, que un hombre de 49 que ha sufrido un infarto. Claro. Entonces, estas dos cosas son muy importantes porque las hemos aprendido recientemente y porque hay evidencias de que funcionan mucho mejor incluso en pacientes enfermos del corazón. Esto que acabas de decir, porque es lo que es tal cual, es decir, hace, yo no creo que ni 10 años, no se entendía que el entrenamiento HIIT y el de alta intensidad con el de fuerza era lo más conveniente en este tipo de perfiles de población, ¿no? Pero ahora sí que hay evidencia sobre esto y creo que todavía a día de hoy
bueno, no se sabe, obviamente, lo sabe quien está actualizado, ¿no? Pero tanto compañeros de profesión que trabajan en gimnasios, entrenadores, pueden tener también un poquito de miedo o hacen un equilibrio entre riesgo y beneficio y dicen, prefiero no hacer HIIT, porque claro, el HIIT también es para alguien que está un poco más en forma, ¿no? Yo quiero recalcar que el HIIT tiene mucha evidencia científica, pero por otro lado, también existe el típico corredor popular que trabaja solamente a altas pulsaciones. Y creo que también tiene beneficios el trabajo a baja intensidad. Lo que dices tú, el equilibrio. Al final tiene que haber una programación y para tener una programación tienes que acudir a un profesional, te tiene que planificar, porque como has dicho, no es lo mismo planificar a una persona de 40 años que una de 70, ¿no? Luego, obviamente, ese ejercicio tiene que tener unos parámetros de intensidad, volumen y frecuencia muy individualizados, ¿no? Para eso requiere tiempo, tiene que haber una persona que te ayude a programar todo esto. Y luego que me gustaría también que nos dijeses cuánta de importancia tiene el uso de un pulsómetro, porque se puede hacer por sensaciones, obviamente. Como has dicho tú, tienes que jadear, tiene que ser un ejercicio que te genere un débito de oxígeno. Pero ¿cuánto de importancia tiene el entrenamiento con pulsómetro? Si es necesario toda la vida o si solamente al principio para, bueno, reconocer el estímulo con tu esfuerzo percibido. ¿Qué opinas sobre el uso del pulsómetro? Bien, a ver, nosotros no tenemos evidencia científica de que, pues cuando tú recomiendas en pacientes que entrenen con pulsómetro o sin pulsómetro, no tenemos ninguna evidencia científica de que sea mejor una cosa u otra. ¿Vale? A ver, para nosotros, para los profesionales, es útil en un paciente pues, objetivar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué utilizamos nosotros pulsómetro y otras? Para ver exactamente cómo evoluciona este paciente, ¿vale? Y para tener datos objetivos que nos permitan comparar temporalmente cómo evoluciona este paciente. Bien. Mi consejo es que los pacientes deben olvidarse, o sea, uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo. Esto forma parte de la educación propia, es decir, igual que uno tiene sensaciones diferentes cuando viaja y tiene sus propias, puede elegir, pues tiene que aprender a conocerse. Una forma de conocerse es hacer una introspección de sensaciones, es decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante aislarse de eso, porque el pulsómetro es ruido, ¿vale? Sí. Que incluso a veces te impide disfrutar del ejercicio físico. Sí. ¿Vale? Otra cosa es que digas, mira, yo estoy preparando una prueba o estoy preparando unas oposiciones y tengo que hacer 3:30. Pues, joder, sí. Pues ya está, pues perfecto. Pero la mayor parte de la gente no, claro, la mayor parte de la gente no es así. La mayor parte de la gente, lo que nosotros queremos es que el ejercicio forme parte de su filosofía de vida. Y es importante, y es imposible que esto sea así si no disfruta del ejercicio físico. Tiene que aprender a disfrutar de sus sensaciones, a notar cómo las endorfinas invaden su cuerpo en un estado mental diferente. Sí, porque es cierto que hay gente que sale a correr esclava del dato que aparece en el pulsómetro, ¿no? De que si no me mide el pulso o el ritmo, ya hoy no entreno. Claro. Entonces, bueno, mi consejo es que la filosofía del ejercicio, de la práctica del ejercicio físico que nosotros hacemos sea esta. Pero esto es igual que cuando uno va a jugar pues, al pádel o cuando va a jugar al fútbol con los amigos y tal. Lo importante es que el ejercicio físico forma parte de la experiencia de evasión. Claro, porque el ejercicio físico, nosotros hemos hablado de salud cardiovascular, pero es que el ejercicio físico forma parte de la salud mental de la gente. Claro, es una excelente vía de escape, pero es una excelente vía de escape neuronal de verdad, porque el cerebro, cuando realizas ejercicio físico y realmente te evades, segrega una serie de endorfinas que generan lo que se llama analgesia disociativa, es decir, que tú ves los problemas de forma diferente. Exacto. Claro. Eso a veces nosotros lo conseguimos con fármacos. Bueno, pues el cerebro es capaz de hacerlo él mismo con ejercicio físico. Entonces yo lo que creo es que si tú quieres adherir a un paciente o a una persona, ¿verdad?, a la práctica de ejercicio físico, tienes que enmarcarla en este ámbito. Decir, bueno, a ver, no está mal que lleves un pulso, pero olvídate, tú lo que tienes que aprender es a sentirte contigo mismo. A calibrarte, a autogestionarte. Exactamente. Y entonces yo soy capaz de dosificarme, sé hasta dónde llego, hoy me puedo exigir un poco más, hoy me evado más, hoy es solo recreativo. Sí. Claro. Y uno se conoce a sí mismo, se va a conocer. Entonces, ese es mi consejo. Pero mi consejo para fidelizar
a una persona al ejercicio físico. Claro. Porque si no, es otro factor de estrés, diciendo, joder, pues hoy qué mal está uno. Entonces, consigues justo lo antagónico de lo que pretendías. Es que más estrés, sí. Ese tiempo que tienes que dedicar para ti, o sea, el momento del ejercicio físico es el tiempo que tú te dedicas a ti para poder gestionar el resto de tu vida. Tus hijos, tu familia, tu profesión, tu salud. Bueno, pues ese tiempo dedícalo a ti. Es un momento de evasión, para tus propias sensaciones. Esa es la filosofía que yo creo que debe presidir la práctica del ejercicio físico. Estoy totalmente de acuerdo con tu mensaje, Guillermo, y la verdad es que es increíble la potencia y el poder que tiene el ejercicio físico para a nivel social, psicológico, físico, biológico, para todo, tiene un impacto positivo enorme, ¿no? Así un poco resumiendo todo lo que acabamos de hablar ahora, ya relacionando el ejercicio con la salud cardiovascular, nos queda claro que el mensaje es que el ejercicio de fuerza y resistencia es el más idóneo porque es el que más evidencia tiene. Mucha gente se podrá preguntar el por qué. Bueno, a ver, hay que también dejar claro que el ejercicio cardiovascular, a nivel fisiológico, las mejoras que se producen pues, en la función del endotelio que hablaste tú antes, ¿no? Que es esa capa que recubre las tuberías que van hacia nuestro corazón y hacia nuestros tejidos. Al final, esos beneficios a nivel de mejora de función endotelial, mejora del colesterol, mejora de la hipertensión, con el ejercicio cardiovascular se consigue, pero también con el ejercicio de fuerza, porque al final tú hablaste de la sarcopenia, que es algo que está ahí en la gente mayor, que está perdiendo masa muscular. Si tú pierdes masa muscular, tampoco vas a poder a lo mejor caminar, porque ya no eres funcional. Y ese ejercicio de fuerza nos va a ayudar a preservar la masa muscular y cuando seamos un poquito más mayores, pues permitirnos poder seguir moviéndonos, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho que hayas recomendado eso y además me refuerza en los protocolos que se están siguiendo actualmente con este tipo de personas y en todas las patologías. Ahora me gustaría abordar otro tema en el que me gustaría hacer también una reflexión, que es sobre los gimnasios y sobre los centros deportivos, ¿no? Porque, bueno, en mi opinión particular, yo siempre he creído que estos centros, al fin y al cabo, también son centros de salud, ¿no? Porque quizás no se les reconozca como un centro de salud a un gimnasio, porque, bueno, socialmente se ha etiquetado como que al gimnasio solo se va por motivos estéticos y por motivos de mejorar rendimiento, ¿no? Por a tener más aguante en fútbol o posiciones, yo que sé, algo así, ¿no? Pero la realidad es que hay un gran número de personas que van al gimnasio por motivos de salud, simplemente para mejorar la salud, ¿no? Y muchos clientes que acuden a estos centros pues también han sufrido problemas de corazón, que es de lo que estamos hablando hoy. La verdad es que en todo esto hay un agente, en todo este proceso de búsqueda del bienestar y de la salud, que es la figura del graduado en ciencias del ejercicio, ¿no? De los entrenadores, que en mi opinión personal, pues quizás esté algo olvidada en ese sistema, a nivel perceptivo en la sociedad, ¿no? Y es que, bueno, como dijiste tú, el ejercicio físico se recomienda para absolutamente toda la población debido a múltiples beneficios que hay en la salud de las personas. Y esa pregunta que me hago muchas veces, ¿cuántas personas podrían ahorrarse entrar a un hospital si realizaran ejercicio físico de una manera controlada, ¿no? Pero aún así no vale cualquier ejercicio para todos. Cada persona es un mundo y toda persona necesita una individualización y un calibraje de todos esos parámetros del entrenamiento, que eso lo realiza un profesional. Entonces, Guillermo, en tu opinión, me gustaría que nos dijeses qué importancia tienen los graduados en ciencias del ejercicio en todo este sistema, porque ya que acuden muchas de estas personas a los gimnasios que han sufrido algún incidente cardiovascular y pasan mucho tiempo entrenando con nosotros en los centros, me gustaría que nos dijeras, en tu opinión, qué importancia tiene esta figura del graduado en ciencias del ejercicio. Pues mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque, a ver, nosotros ahora estamos hablando de ejercicio físico, ¿de acuerdo? Pero cuando yo hablo con los pacientes y cuando en los programas de prevención secundaria nuestros profesionales hablan con los pacientes, nosotros siempre les decimos que, aunque la recomendación es coma esté saludable, como ha tenido un infarto, tome la medicación, no fume y haga ejercicio físico, todo esto parecen recomendaciones que son individuales, pero realmente la cuestión fundamental es, mire, lo primero que tiene que hacer es cambiar en la cabeza el marco mental en el que se mueve. Es decir, usted lo que sabe es que viviendo como ha vivido hasta ahora, ha estado a punto de morirse de un infarto. ¿Vale? Nuestro objetivo es que esto no vuelva a ocurrir. Entonces,
El primer mensaje que le transmitimos a los pacientes es, uno, esto está en sus manos, es decir, no está en manos de su médico, da igual que vaya a revisión todos los días, ¿vale? Entonces, la responsabilidad de la salud de una persona está en su mano, no está en los profesionales sanitarios. Bien, entonces lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, yo quiero cambiar. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? En que no tenemos referentes a los que enviar a los pacientes para ayudarles a cambiar en este marco mental, porque tú, como profesional, cuando un paciente te va y te va a hacer y se va a poner en tus manos, tú no solo le vas a dar recomendaciones sobre ejercicio físico, él te va a hacer preguntas sobre dieta, sobre patrones dietéticos. Entonces, si te das cuenta es, primero, el paciente ya tiene cierto convencimiento de que quiere cambiar su forma de vida. Y la cuestión es cómo vehiculizamos al paciente para que llegue a un profesional adecuado, ¿vale? Que le ayude a eso, porque el paciente lo busca. Sí. Entonces, primero, claro, los gimnasios son un centro ideal, porque el paciente dice, bueno, pues yo voy a hacer ejercicio físico, voy al gimnasio, pero es que en el gimnasio voy a encontrar información sobre ejercicio físico, sobre dieta, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería que, si queremos cambiar el concepto que se tiene en los gimnasios, lo ideal es que decir, miren, vamos a ver, usted viene aquí al gimnasio y nosotros nuestra oferta es que vamos a darle, a ayudarle a cambiar el marco mental en el que vivía. Es decir, vamos a ayudarle a cambiar su patrón de alimentación, ¿vale? Porque eso no solo va a mejorar su rendimiento deportivo, va a mejorar su salud en general. Claro. Efectivamente, vamos a adaptarle el ejercicio físico a su condición tanto por grupo de edad como por entidad, que pues, por un paciente cardiovascular, un paciente oncológico que ha sufrido un cáncer. Entonces, es muy importante. Y es muy importante, primero, alfabetizar a los profesionales en este ámbito, porque como tú has dicho, ni siquiera todos los profesionales que estáis en este ámbito os pone, pues existe acuerdo. Entonces, claro, vamos a ver las evidencias que tenemos y sobre esas evidencias que las tenemos, vamos a desarrollar un marco homogéneo. ¿Para qué? Pues para que los pacientes no reciban información contradictoria, mensajes contradictorios. Y que digamos, es que voy a un sitio, me dice una cosa, voy a otro, me dicen otra. Entonces, eso es muy importante. Primero, alfabetizar a todos los profesionales. Y segundo, alfabetizar a la población. Entonces, esto es lo que se denomina una enseñanza en racimo. Lo ideal sería que nosotros emitiéramos mensajes homogéneos a los profesionales que van a ser los referentes de estos pacientes. Segundo, que estos profesionales lo recibieran y que a su vez lo transmitieran a los pacientes. Y que el paciente supiera que tiene un referente al que acudir para aprender a hacer esto. Porque nosotros en el hospital no le enseñamos a hacer esto. De hecho, lo ideal es que nuestros programas de prevención secundaria estuviesen ya en contacto para cuando el paciente, porque nosotros durante un cierto tiempo enseñamos al paciente a cambiar sus patrones de alimentación, a introducir el concepto de ejercicio físico, pero claro, esto no lo puedes hacer de por vida. Claro. Haces unas semanas o unos meses y después el paciente tiene que volar solo. La cuestión es, bien, ¿quién tutela? ¿Quién es el referente para ese paciente? Pues deberían ser los profesionales. Profesionales que saben de esto, claro, y que sois vosotros. Claro, esa sería la cadena de seguridad adecuada. De tal manera que, bueno, pues el gimnasio se deje de ver como un centro pues, de estética, un centro social o un centro donde preparar oposiciones para decir, mira, es un centro de salud. Aquí nosotros le ayudamos, si usted quiere y está convencido, aquí tiene usted la oportunidad de aprender. Claro. De aprender. Es que lo que está ocurriendo es que cuando, ya te digo, por una instalación deportiva circula mucha gente y a veces es abrumador la cantidad de servicios que hay en un gimnasio, porque hoy en día hay una cantidad de clases espectacular. Entonces, claro, cuando una persona llega al gimnasio, normalmente en la cuota que paga básica, pues digamos que tiene incluidas una serie de actividades, como pueden ser spinning, como puede ser zumba, como puede ser, bueno, muchas actividades también cardiovasculares. Pero claro, son actividades en masa, ¿no? Para 50 personas y digamos que se coge un protocolo estándar para todo el mundo, cuando a lo mejor no es lo ideal para una persona que empieza o para una persona que busca otro objetivo, no lo sé. Bueno, entonces esa gente se va como perdiendo en diferentes actividades y no es hasta que llega al entrenamiento personal, que al final es el servicio también más caro, no está al alcance de todos a nivel económico. Entonces no es hasta ese momento en donde realmente se individualiza el ejercicio. La gente que, como dices tú, ya está predispuesta y motivada a hacer ejercicio y va a un gimnasio, primeramente empieza en lo que le incluye la cuota, que son actividades, bueno, pues digamos al show, ¿no? Que son
obviamente están estandarizadas, tienen unos protocolos de seguridad, pero no es individualizado. Es realmente cuando llega el entrenador personal ahí, cuando hay una progresión, porque le planificas el entrenamiento, pero no está al alcance de todos. Entonces, lo que has dicho tú me parece súper importante, que es que, poniéndolo en otras palabras, debería de haber una unidad o debería de haber un área específica en donde la gente pudiera acudir sabiendo que el objetivo iba a ser pues la puesta en forma progresiva en base a tu nivel de forma actual y a tu situación concreta, ¿no? Pero esto no lo hay. Entonces, a ver, yo muchas veces en mi trabajo he sido muy inquieto y he formulado propuestas para que existieran unidades de estas en mi trabajo, ¿no? Para dar calidad al cliente. Entonces, ¿tú qué crees que es lo que tiene que pasar? Porque se habla mucho de los equipos multidisciplinares y si en una primera instancia lo es multidisciplinar. Pero una vez el enfermo del corazón, por llamarlo de alguna manera, la persona que ha padecido un problema de corazón, una vez sale del hospital y va a esa unidad de rehabilitación cardíaca que dura no sé cuánto tiempo, vuela solo. Eso es un éxito, si vuela solo y tiene los conocimientos de cómo hacer el ejercicio. Pero ¿qué crees que es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el clic para que haya una, digamos, una extensión en esa cadena de agentes, de servicios, para que continúe habiendo un protocolo para que esa persona pueda seguir estando supervisada un poco más de tiempo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que exista más coordinación y se integre esta figura del entrenador personal en todo este sistema? Pues mira, esto es muy buena pregunta y es difícil de saber. Pero, a ver, yo lo que creo es que, uno, debería haber demanda. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la gente no está alfabetizada. Es decir, la gente no puede demandar lo que no sabe que existe. Nosotros, la gente no sabe qué tratamiento es el mejor para un infarto agudo de miocardio, ¿vale? Lo que sí que sabe es que la gente sufre un infarto y que hay que atenderlo. Entonces, lo que primero que tiene que haber es demanda. Es decir, y para eso lo que hay que hacer es pues, cosas como la que estamos haciendo hoy, que es alfabetizar a la gente. Es decir, mire, vamos a ver, lo más importante después de un infarto agudo de miocardio, lo más importante es que usted preserve las 4 patas, ¿vale? Entonces, usted necesita, ¿vale? Necesita ayuda para algunas de ellas, ¿vale? La medicación, por supuesto, se la proporcionamos nosotros, pero las otras 3 patas, dejar de fumar, hacer ejercicio físico y la dieta, ¿vale? La tiene que hacer usted. Entonces, necesita ayuda para eso. Vale, y hoy en día el sistema sanitario, por ejemplo, pues no proporciona mucha ayuda en ese sentido. Entonces, lo primero es, mire, usted necesita esto para preservar la salud, y en un paciente oncológico igual, y tiene que demandarlo. Tiene que demandarlo porque su salud depende de ello. Segundo aspecto muy importante, que esto sea accesible, o sea, que no pueda ser... Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que esto solo se lo puede permitir cierta gente. Entonces, sí, nosotros lo que necesitamos es tener un impacto lo más amplio posible. Es decir, una sociedad está desarrollada cuando ofrece igualdad de oportunidades, no de resultados. La igualdad nunca debe ser de resultados, de oportunidades. Es decir, que cualquier paciente, independientemente de su ubicación geográfica, de su poder adquisitivo, tenga la oportunidad de, si él quiere, hacer este cambio en su vida, ¿vale? Entonces, claro, para esto, primero es necesario la demanda. Si no hay demanda, pues no hay acción, ni por parte de las autoridades sanitarias, ni política, ni nada. Y segundo, si la hay, bueno, arbitrar una solución para que el paciente tenga la oportunidad de acceder a un profesional que le ayude. Entonces, esos son los dos pilares, bajo mi punto de vista, esenciales. Porque si no, esto siempre va a ser un pequeño nicho donde solo se benefician unos pocos, ¿vale? Claro. Y además, nuestro objetivo, por supuesto, es individual. Yo atiendo pacientes, pero el objetivo último es el colectivo. Es decir, que la esperanza de vida en nuestro país sea la mayor posible, con la mejor calidad de vida posible durante los años que vivamos, globalmente, ¿vale? Y esto es muy importante, muy importante. Y todo el mundo, a ver, ya sabes que las personas tenemos un montón de inputs todos los días, nuestros hijos. Entonces, y esto es un aspecto muy importante. Hay que... Toda la gente se tiene que sentir interpelada. Es decir, oye, pues mira, mi padre ha tenido un infarto, yo he tenido un problema de corazón, no sé qué. A mí esto me afecta y para mejorar mis resultados no tengo las herramientas suficientes. Entonces, hay que interpelar a la gente para decirle, mire, usted necesita este tipo de herramientas. Necesita este tipo de herramientas porque sin ellas no va a lograr una salud cardiovascular. Claro. Pero ni cerebrovascular, ni oncológica, ni de cáncer. Entonces, es muy importante, alfabetizar es muy importante para que exista esa demanda.
Claro. ¿De acuerdo? Y luego, a partir de esa demanda, arbitrar soluciones para que, independientemente de la ubicación y del poder adquisitivo de una persona, ese profesional esté accesible para esa persona. Claro. Pero si La en el verdad es primer que... paso es imposible dar el segundo. Claro, la verdad es que espero que con el tiempo esto se pueda dar, porque creo que los medios los tenemos, las infraestructuras las tenemos, los gimnasios están ahí, los hospitales están ahí, los profesionales están ahí. Solo falta, creo que, concienciación y digamos que divulgación también, y creo que ojalá que en un futuro pues esto se pueda dar para que todo el mundo pueda aprovecharse de ello, ¿no? Para acabar un poco la charla, que la verdad que me he extendido un poco más de lo que quería, porque la verdad es que ha habido bastantes mensajes que creo que han sido interesantes para la gente que nos está escuchando. Me gustaría que lanzases un mensaje de concienciación. Bueno, yo antes de contactar contigo te he visto en una noticia que hablabas de... Quiero que lo digas tú. Hablabas sobre un Airbus. ¿Te acuerdas de esa frase? Me gustaría que la dijeses porque creo que es súper representativa y va a concienciar mucho a la gente y que terminases pues, esta charla pues, con ese mensaje de concienciación y para la gente que nos escucha. Bien, pues efectivamente, el problema que tenemos en cardiología, nosotros tenemos un problema muy importante y las enfermedades cardiovasculares son un problema muy importante, no solo porque afecten a mucha gente, sino porque a la gente le privan de la oportunidad de sobrevivir. En España nada mata más que la muerte súbita, fruto de un infarto, ¿vale? Es decir, unas 35.000 personas mueren en España de forma súbita. La primera noticia que tienen de que están enfermos del corazón es que se mueren del corazón y no tienen la oportunidad de cambiar su forma de vida. En Coruña, que es en La Coruña, el sitio donde yo vivo, aproximadamente mueren anualmente unas 320 personas, unas 220 personas. Esto equivale a la situación en la que un Airbus 320 se estrellara todos los años en nuestra ciudad y la gente no hiciera nada por ellos. Entonces, es importante actuar sobre esto porque esta enfermedad priva de una segunda oportunidad a mucha gente. Nosotros, por supuesto, estamos hablando de la gente que quizá tenga una segunda oportunidad, pero esta enfermedad priva de una segunda oportunidad a mucha gente y estamos hablando de pérdidas a veces de gente muy joven, 43 años, 50 años, que de forma súbita fallecen y no pueden no han tenido la oportunidad de cambiar su forma de vida. Por eso es importante que actuemos sobre este aspecto, porque hay gente que nunca tendrá una segunda oportunidad para cambiar. Genial. Pues Guillermo, no sé si quieres añadir algo más que se haya quedado en el tintero en esta charla. Pues no, nada más que agradecer el esfuerzo divulgativo por tu parte y que lo que espero es que a la gente le sea útil por lo menos algunos de los mensajes que hayamos vertido en ella. Genial, pues gracias. Te agradezco, Guillermo, tu participación. Creo que ha quedado una entrevista súper interesante con muchísimos mensajes que la gente va a poder utilizar y te agradezco tu colaboración hoy con nosotros, con Entrenos. Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Guillermo. Y al resto, muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio. Como siempre, os espero el próximo lunes en un nuevo episodio de Entrenos. Un abrazo a todos.